por ejemplo, Yeshua lo veo un poco serio, tal vez él es de los chicos que da órdenes, ¿no? Entonces, su actitud sería, Miss, él quiere dar una orden, y esa es otra actitud del lenguaje, por ejemplo, que está dentro de justamente de las funciones que hoy vamos a trabajar, ¿ya? ¿Y qué más, Miss? También, ¿qué es el lenguaje? Y vamos a conocer las características del lenguaje. Entonces, vamos a avanzar. Ten tus cositas a la mano, por favor, tu cuaderno, todo para que cuando se te indique tú puedas copiar. El tema del día de hoy viene a ser el lenguaje, características y sus funciones. Vamos a ver. Miss, en primer lugar, ¿qué es el lenguaje? ¿No? Hemos visto la clase pasada la comunicación y el lenguaje. ¿Es lo mismo, Miss? No, no es lo mismo. Porque en la comunicación, yo voy a decir que puede ser para animales o para plantas. En el lenguaje no. El lenguaje es exclusivamente de nosotros, de los seres humanos. Pregunta, Miss, si los animales no tienen el lenguaje, ¿por qué el loro está hablando entonces? Yo escucho a un loro hablar. ¿Qué me respondes tú? ¿Qué me puedes responder? Si yo escucho que un loro habla, entonces no tiene lenguaje. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la teoría? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Entonces, ¿los loros también tienen lenguaje? Profe, repite lo que decimos, profe. Repite lo que decimos. Así es, Robinson. Muy bien, ¿no? Quiere decir, Miss, que los loros no usan el lenguaje, no porque es que ellos chicos no están pensando. Por ejemplo, el lenguaje ahí vamos a hablar tiene características, ¿no? Que es racional. ¿Tú crees que el loro ordena sus ideas, piensa? Él solamente repite lo que decimos nada más. Entonces, está demostrado que el lenguaje es únicamente de los seres humanos. Y ahí vemos, miren, definiciones. ¿Qué es el lenguaje? Es un instrumento fundamental y comunicativo entre los seres humanos. O sea, es tu facultad exclusiva, tú como ser humano, sin importar dónde te encuentres. También le podemos decir que es el sistema de códigos, o sea, de signos, porque nos comunicamos a través de una lengua, de un idioma. Mis lenguaje y lengua no es lo mismo tampoco. Y hay otros términos, chicos, que tal vez por ahí nos vamos a confundir, por ejemplo, lenguaje, lengua, comunicación, habla, idioma, dialecto, ¿no? Vamos, de manera breve vamos a explicarlo, ¿ya? Lenguaje, facultad exclusiva del ser humano, que es racional, innato, universal. Lengua, nos referimos a las lenguas que tenemos, por ejemplo, en el Perú, puede ser Cauqui, Jacaru, Aguajún, Shipibo, Canibo, ¿no? El quechua, ¿ya? Etcétera. Esos son lenguas. Y entonces, Miss, ¿qué es idioma? Idioma es una lengua oficial de un país. Por ejemplo, nosotros el español o el castellano, ¿no? Eso es un idioma. Y Miss, entonces, ¿qué es un dialecto? Es la variación de una lengua de acuerdo a la región. Por ejemplo, nosotros aquí hablamos el español, ¿no? En provincia también lo pueden hablar, pero tiene sus variaciones, ya sea en su tono, por ejemplo, por ejemplo, en la selva tienen un dejito, ¿no? Ese es en el caso del tono, ahí varía la lengua en el tono. ¿Cómo pronuncian los selváticos, chicos? ¿Cuál es su dejo? A ver, ¿quién lo puede hacer? A ver, ¿quién? Inostrosa, creo. Inostrosa tiene, no sé, parece que viene Inostrosa ¿de dónde viene Inostrosa? De la misma selva. ¿No Inostrosa? ¿No? Ya. Entonces, ellos tienen su dejo, ¿verdad? Pero igual hablan el mismo, la misma lengua que nosotros. ¿Qué pasó? Ha variado solamente en la entonación nada más, ¿no? Y también a veces en el orden, en la forma sintáctica de la palabra. Por ejemplo, nosotros decimos qué encanto. Ellos dicen, por ejemplo, de la selva su encanto, ¿no? O dicen de la selva su maravilla y como que ponen una palabra adelante y otra después, ¿no? Entonces, esas variaciones le decimos, por ejemplo, dialecto. Después, ¿se me escucha entrecortado? ¿Me están diciendo? ¿Sí o solamente es el de su compañero? Sí, se le escucha ¿Me bien, escucha bien? Ya. escucha bien. Yair sale y vuelve a ingresar Yair en todo caso, sí. Vuelves a ingresar, te vamos a aceptar Yair Medina. Otro también, por ejemplo, en la sierra es más el diminutivo, ¿no? Ito, ita, ¿no? Papito, pamita, ¿no? Entonces, esas marcaciones de la misma sierra, por ejemplo, aquí lo vemos, nosotros mismos los de Lima, poco, ¿no? Entonces, quiere decir que eso le vamos a decir dialecto, de acuerdo a la variación socioregional de la lengua,
Chicos, ahí está, por ejemplo, las definiciones de estas palabras, ¿no? ¿Qué más viene a ser lenguaje? Es el objeto de estudio de la lingüística. Básicamente, chicos, es facultad exclusiva del ser humano. Diversas definiciones. Hay una inmensidad de definiciones. Hay un montón de lingüistas, autores, ¿no?, que nos han hablado del lenguaje. Por ejemplo, en el caso de Luria, él nos dice: por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. Miss, ¿a qué se refiere códigos? Tú ya sabes, ¿ah? Porque la semana pasada hemos hecho en elementos de la comunicación. ¿Qué quiere decir códigos? A ver, ¿quién me dice? Hicimos eso. ¿Qué Mis quiere códigos, decir código? para que se entienda el idioma, ¿no? ¿Ya? Porque una persona podría hablar otro idioma y no se podrían entender bien. Ujú, exacto, y ahí falla la comunicación. Eso Sí, es sí, lo fundamental para que dos personas se entiendan. exacto, muy bien. Ujú, muy bien, chicos. Quiere decir, él nos dice, Luria, es un sistema, dice, por el lenguaje entendemos un sistema de códigos. Y sí, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro código del español para poder entendernos. Está bien lo que nos dice Luria, entonces estoy de acuerdo. El punto número 2, Chomsky nos dice, el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. O sea, lo que él nos dice, ¿no?, que son palabras, ¿no?, que vamos a ir asociándolas para poder así comunicarnos y de esa manera desarrollar el lenguaje. Eso es lo que nos quiere decir en otras palabras. Además, Chomsky, que lo vamos a ver después también, nos dice que el lenguaje es innato, o sea, que nosotros nacemos con el lenguaje, ya estamos predispuestos ya para poder hablar, ¿no? Cuando tú eres bebé ya comienzas a dar tus primeras palabritas, ¿no? Intentas comunicarte como gama, po, pu, ta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, según Chomsky, que nosotros nacemos. Otros, por ejemplo, lingüistas dicen que no, que nosotros no nacemos, que el lenguaje es aprendido, ¿no?, de acuerdo a la sociedad. Entonces, son diferentes teorías, no quiere decir la tuya vale, la tuya no, no son teorías que se han aceptado. Siguiente punto, el lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Ah, o sea, una facultad para que todas las personas puedan comunicarse y hablar. Exacto, eso es lo que nos quiere decir Borchardt. Chicos, hasta ahí entonces hemos visto diferentes definiciones de lenguaje. Seguimos avanzando. Características, mira, primera característica, el lenguaje es racional. Es que tú cuando hablas, no piensas, tú ya sabes, por ejemplo, tú vas a decir, le voy a preguntar a la Miss, o le voy a decir si se escucha entrecortado, tú ya sabes el significado de cada una de estas palabras, ya sabes qué significa, ¿no? Tienes una definición de la palabra, en cambio los animales, no, ¿no? Por eso decimos que es exclusivo del hombre. Se necesita una coherencia lógica en los enunciados a nivel estructural y de contenido. Por ejemplo, de la nada no va a venir uno de tus compañeros y va a hablar algo fuera del tema, ¿no? Ya se está yendo del contexto, ¿no? Tú piensas lo que vas a decir, tú usas tu razón racional. Ejemplo, vamos a practicar para el examen de mañana, estimados estudiantes. Por ejemplo, si yo les digo eso, ya lo ordené, ya lo pensé, mira, hay coherencia, sí hay coherencia. A nivel estructural se refiere a que las palabras estén en orden, ¿no? Y a nivel de contenido se refiere a que estas palabras tengan un sentido lógico. Pasamos. ¿Los animales podrán hacer eso? No, es instintivo lo de ellos. Es universal. Lees por favor lo que dice Nayeli. ¿Qué dice? Ok, Miss. Todos los seres humanos podemos usarlo, independientemente de su raza, origen, diferencias, culturas, etc. Ujú. Diferencias culturales. Yo puse diferencias, ¿no? Ahí me confundí, error de edición. Entonces no importa, por ejemplo, si tu compañero es chino, japonés, si tu compañero es italiano, francés, si es de algún pueblo del Perú, etcétera, igual va a usar el lenguaje. Por eso que le decimos universal. No importa si tu compañero tiene la cultura, por ejemplo, de celebrar tal vez la fiesta de la Candelaria, ¿no? O diferentes fiestas patronales de cada región, por ejemplo. No va a importar, igual el lenguaje es universal. Chicos, ¿ustedes han escuchado de la fiesta de la Candelaria? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? ¿La qué, Miss? ¿Me puede repetir? Sí, la fiesta de la Candelaria, por ejemplo. En febrero se da acá, ¿no? Se celebra aquí también, ¿no? Muy, muy conocida esa fiesta. ¿No? ¿Ninguno? Ya.
Ahí, por ejemplo, en Lima hacen pasacalles, ¿no? Y comienzan a danzar caporales, timbos, ya hemos visto, creo que morenadas, si no me equivoco también, y bailan y luego se dirigen pues a una central, la Central Puno, y ahí comienzan a bailar, ¿no? A hacer sus danzas, ya como su presentación ya especial. Y después en el mismo Puno también ya lo celebran, ¿no? Acá en Lima como allá en Puno. Entonces no importa las diferencias culturales, raza, origen, igual el lenguaje es para todos los seres humanos. Hasta ahí, por favor, coloca como título el lenguaje 1. Coloca el lenguaje 1, características y funciones. El lenguaje 1, características y funciones. Severino Lagos, una vez más tu cámara, o te vas a retirar, Severino. Lo mismo para Nicolás Casavilca. Y lo mismo para Alice Hidalgo Heredia. Título, características y funciones del lenguaje. ¿Puedo pasar? ¿Terminaron? ¿Sí? Ya. Colocamos definición. Yo te he dado varias definiciones. Puedes resumir. Por ejemplo, te he dado acá, mira, dice sistema de códigos, objeto de estudio de la lingüística, es un instrumento fundamental. Por acá tienes estas definiciones también. De todo lo que has visto, crea una sola definición. De lo que has entendido. Voy a preguntar, ya que pusieron en sus definiciones. Te di varias, ¿no? Estas y las anteriores. Así que tratemos de sacar una sola. Con tus palabras nomás. O puedes sacar un poquito de cada uno, tal vez. Listo, vamos a ver quién está copiando y quién no. Vamos a ver. Esa persona que no está haciendo nada le voy a preguntar. A ver. David Aire Valencia. Prende tu micro, David. David. Ya. David, ¿qué pusiste en qué es el lenguaje? Nada, David. Ya, avanza, pues, avanza. Te veo sin solamente mirando, por eso te estoy preguntando. Avanza, David. Robinson, ¿qué pusiste tú, Robinson? ¿Qué pusiste, Robinson? En diversas funciones, definiciones, ¿no? ¿Y qué pusiste en definición? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es algo en lo que nos podemos comunicar entre varias personas. Ya, eso pusiste. Hay Pues puede que, ser racional o puede ser infinito también. ya, hay que completar un poquito más, Robinson. Por ejemplo, puedes poner, ¿no? Es aquella facultad exclusiva que solamente, porque solamente es de los hombres, Entre de los seres humanos. humanos, solamente de los seres humanos, y para eso usamos la razón, por ejemplo, nos comunicamos a través de códigos, y de esa forma sea el lenguaje, así podemos ir completando nuestra definición. Uno más, vamos a preguntarle a Cristian Silvestre Jiménez. Prende tu micro, Cristian. Es, Ya, Cristian, ¿qué pusiste? es, yo, esta semana recién entrando hoy día recién entré. Recién has entrado. Sí, hoy Ya, día, pero el tema es de hoy, no es de la semana pasada. Avanza, Cristian, avanza.
Avancen, chicos, porque el tema es de hoy, no es de la semana pasada. Yo entiendo si pregunto algo de la clase pasada, ¿no? Ya ves, sí, uno más entonces. Inostrosa. ¿Qué pusiste tú, Inostrosa? Yo puse que el lenguaje es una capacidad del ser humano Ujú, para o bien comunicarse o expresar sentimientos. ¿ya? Está bien. Pero podrías colocarnos una capacidad exclusiva, para que no te confundas con la comunicación, si no en la definición se va a aparecer. Una más, ya, Pita. Mayra. Mayra Narciso. Te escucho, Mayra. Sí, ¿Qué pusiste en la definición de comunicación? puse que es un tipo de comunicación que solamente usamos los humanos. Ya. Vamos a pasar ahora sí. Pasamos. Siguiente, colocas como subtítulo características. Colocas como subtítulo características. Ya, y copias racional, ¿no? Y colocas, se necesita una coherencia lógica en los enunciados. Usamos la razón, ahí puedes también colocarlo con tus palabras de acuerdo a lo que ellas entienden. Profe, ¿copiamos solamente el circulito o Colóquenle al costado, aparte de racional, algo que vean ahí o lo que han entendido. Por ejemplo, en el caso racional podríamos colocar, usamos la razón para poder comunicarnos y que los enunciados que transmitamos tengan coherencia a nivel estructural y de contenido, ¿no? Vamos a colocar una definición al costado, Robbins. También puedes ponerle palabras claves, de esa forma también vas a recordar cuando repases. No es necesario el dibujo, chicos, ¿ya? No es necesario, no lo vamos a trazar. El lenguaje, chicos, no es un tipo de comunicación, por ahí he leído en el chat. es la definición de comunicación? No, estoy mal. Es Tipos de el código, comunicación, es un código. tampoco. Tipos de comunicación son comunicación humana, no humana. Comunicación según el signo lingüístico, no lingüístico, directa, indirecta, esos son tipos de comunicación. Entonces, si has puesto eso, coloca, es una facultad, o como dijo Nostroza, que es también válido, es una capacidad que tiene solamente el ser humano. ¿Listo? ¿Puedo pasar? ¿Terminaste? ¿Hicieron racional, chicos? ¿Paso? Sí, Miss, Sí, ya. Dime. digo que ya. Ah, ya. Listo. Siguiente, universal. Ahí también puedes colocarlo. No importa de la raza que vengamos, del origen que tengamos, de las diferencias culturales. Cualquier persona del mundo puede usarlo. Cualquier persona Exacto. puede usarlo. Ujú. Cualquier persona, con el simple hecho de ser un ser humano, puede usar el lenguaje. ¿Tenemos algún estudiante que se ha incorporado recién esta semana? ¿Ninguno?
Ya, entonces. Yo me recién hoy día. Sí, Cristian. Sí, Cristian, ya te conozco a ti, Cristian. Pero estás copiando ya, ¿no, Cristian? Ya estás avanzando. Cristian. Tu micro está apagado, Cristian, me parece. No se te escucha. Estoy copiando la cámara. ¿Sí? Estás copiando ya. Continúa, Cristian. Sí, ¿no? Asumi. Bienvenida a Asumi Almonacid Romero. Justo por eso he preguntado, porque decía Asumi, creo que recién se está incorporando esta semana. Ya, pasamos, ya está, ¿no? Ya me escuchas, todavía no copies. En el caso del biarticulado, el lenguaje va a poseer dos articulaciones, morfemas y fonemas. Vamos a ver cuál es la diferencia, qué es esto de las articulaciones. Lo que pasa es que todas las palabras tienen partes, ¿no? Por ejemplo, esta estructura que ves aquí, así como lo he separado, lo estudia la morfología, ¿no? Que estudia la forma de las palabras. El morfema es una unidad mínima, el fonema también. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Es que el morfema sí tiene significado y en cambio el fonema no tiene significado. Por ejemplo, en el caso del morfema que todos tienen significado a cada parte. Mira, morfema 1, morfema 2 y morfema 3. Pregunta, ¿cómo se llama a esta partecita que está aquí? ¿Cómo se le dice? Raíz. Muy bien, a raíz. Esa raíz tiene un significado, esa es la que le da todo el sentido a la palabra perrito. En este caso sería animal, fiel, doméstico, de 4 patas, mamífero. Entonces, ese significado que le estoy poniendo es el que tiene la raíz. Sí tiene significado y es un morfema. Siguiente viene a ser ese diminutivo. Tiene significado de pequeño, ¿no? Perrit, nos da un significado. Y el siguiente viene a ser la O, está nos dando un significado de masculinidad de género. Entonces, sí, las tres partes, los tres morfemas tienen un significado, está bien demostrado. En el caso de si le da el género, le vamos a decir que también tiene significado. En este caso de femenino, si tienen un significado. ¿Ya? En los que le dan género se les dice morfemas flexivos. En el caso, en cambio, de los fonemas, estos no tienen significado. Por ejemplo, ¿quién se acuerda a ver del año pasado? ¿Se me escucha entrecortado? Me dicen que se escucha entrecortado otra vez. Está bien. ¿Se me escucha bien, chicos? Se le Está un escuchaba, poco pero raro. ahora ya no. Ahí se le escuchaba un poco ¿Ahora sí está todo entrecortado, bien? pero ya ya. no. De adelante, sí. Ya tienen que avisarme, ya me avisan. ¿Cómo se llama? No, se dice. ¿Qué significa? Porque es un fonema, chicos, no Se lo escucho un fonema Sí, se le escucha Se entrecortado. escucha barritas. entrecortado, Mes. O me se apague la Barritas. cámara. A ver, mientras habla. ¿qué querías decir? ¿Sí? A ver. Se escucha entrecortado. ¿Mejor? ¿Mejor, chicos? Ahora sí. Sí, Sí, sí. ¿Ya se me escucha bien? ¿Ahora sí? Sí, Mes. Ya, seguimos. Ya mira, en el caso de los fonemas, como te había dicho, no tienen significado, ¿no? ¿A qué señala este teta que está aquí? ¿Alguien sabe? ¿Quién se acuerda? A ver, este teta.
Los fonemas y los ¿Te morfemas. acuerdas? El año pasado hicimos transcripción fonética. Ah, profe. La Ya se Z. olvidaron. Ahí está, ¿A la muy Z? bien. A la Z. Ujú. Ya vamos a explicar un poquito entonces de eso. Por ejemplo, si yo quería decir zapato, esa Z, A, P, A, T, O, tú le vas a decir grafías, ¿no? Pero si yo lo quiero poner en fonemas, sería así, mira. Z en fonemas, así como está ahí, no existe. Este viene a ser la Z para fonemas. Y la A sí es igualita en fonemas. A, la P también, la A también, la T igual y la O igual. Igualito. Pero tenía tilde, ¿te acuerdas? Zapato, aquí. Solo en fonemas. Tú te preguntarás, pero zapato no tiene tilde. Pero en transcripción fonética sí, en fonemas sí. Otra palabra, ¿te acuerdas que teníamos, por ejemplo, vaca? Ahí está bien, así se escribe vaca. Tú ya sabes cómo se escribe. Pero en fonemas no se escribía así. ¿Cómo se escribe esa V? ¿Cómo se escribía esa V? El sonido de la V. Una B grande. Muy B. bien, excelente. Grande. En fonemas va a ser así, mira, vaca. Y la C tampoco existe en Una fonemas. K. ¿Cómo era? La K, Una sí se K. acuerda, muy bien. ¿Quién es? Andía, ¿no? Andía, sí. Sí, Miss. Muy bien, Andía. Vaca. Y su tilde, ¿no? Y así se escribe sí, pero en fonemas. Y cada uno de estos Sí. fonemas forman parte de la segunda articulación del lenguaje. Y cada uno de estos fonemas no tiene significado. Por ejemplo, yo te pregunto qué significa la P, tú no me vas a decir porque no tiene un significado. O qué significa la B, tampoco. Ya, chicos, otra palabra, a ver si recordamos. Si yo les pongo bienvenida, ¿cómo se escribirá fonéticamente? Transcripción. Pueden rayar en la pantalla, no hay problema. La pueden escribir en la pantalla. ¿Cómo se escribirá bienvenida en fonemas? ¿Y cómo se escribirá ferrocarril? ¿Qué dice? Bienveni, bienvenida. Ujú. Muy bien, pero te faltan sus barritas. Si no le pones barritas, yo voy a decir, eso está mal. Ahora sí está bien. Ujú. Y en el caso de ferrocarril, a ver, ahí te dejo un espacio para que puedas escribir cómo sería ferrocarril. ¿Cómo sería? Si quieren investigar un poquito más de este tema de los fonemas, lo pueden encontrar ahí, chicos, investigando como fonemas en el español, porque en otras lenguas también van a ver, ¿no? Pero hay mayor cantidad. Perro, ca, ya más o menos hay un error ahí. Muy bien, Fabián Quispe Perales y Amiara, que también están participando por el chat. Pero chicos, en el caso de la doble R, así no va la R, ¿no? ¿Cómo iba la R? ¿Cómo iba la R? Así ¿Con un iba. moñito? Ajá, como que con un moñito, ¿no? Así, ¿verdad? Entonces ahí es el único error que falta. Y la K sí está bien, ¿no? Pero carril, son los sonidos. Listo. Estas son las dos articulaciones entonces del lenguaje. Una y por aquí es la segunda. Sí tiene significado y estos no tienen significado, independientemente cada uno. Con su rayita arriba. Algunos le ponen así también a la R, mira. Así también. Así. Y su rayita arriba. Otros así. También puede ser. Muy bien, Andía, Miara, Quispe Perales. Luego también el lenguaje, chicos, es innato, porque nos dice Chomsky que está plasmado en la estructura genética. Como ya te he explicado, ¿no? Nosotros nacemos ya predispuestos para poder usar el lenguaje. Pero esa es una teoría. Hay otras teorías que dicen que no, que el lenguaje es aprendido, que lo aprendemos en sociedad. Básicamente eso viene a ser innato. Nacemos con el lenguaje. Bien, hasta aquí vamos a copiar entonces biarticulado. Ahí puedes poner, ¿no? Posee doble articulación, morfemas y fonemas. Y si necesitas anotar algo de lo que he mencionado, anótalo también. No, Severino, claro que no. Ya prohibido usar gorros en clase. Como si fueras con gorro al colegio, ¿no?
Puede ser, tal vez si hace frío, mi gorrito, mi de invierno, puede ser. Pero ahorita sí de verano no, no es necesario. Ya eso informo a la coordinación, Severino, que también está presente y a ver qué es lo que te responden, ¿ya? De acuerdo a eso, ya tomas una decisión, Severino. ¿Listo? ¿Pasamos? Pasamos. ¿Y nosotros acopiaste? Ya, innato. ¿Me avisan si ya terminaron? ¿Sí? ¿Listo? Sí, Miss. Bien, vamos a pasar. Dejemos de lado las características un momento y deja tu lápiz también. Vamos a hablar ahora sobre las funciones del lenguaje. Yo te dije que todas las personas, los hablantes, tenemos diferentes actitudes al momento de hablar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las conductoras de televisión, ¿qué es lo que hace? Informan. Entonces, de ellos, su actitud como hablante sería informar, ¿no? Por ejemplo, si nos dice, se investigarán los casos sobre los personajes o los políticos que se hayan vacunado, ¿no? Entonces, eso que nos está informando nada más tiene su función de lenguaje. Pero si tú quieres, por ejemplo, expresar tus sentimientos y decir, te quiero mucho, te extraño, o me siento mal, u ojalá nos vayamos de viaje pronto y así, lo que tú expreses también es otra función del lenguaje. Si tú das órdenes, también es otra función del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, pon la mesa, báñate, ordena el cuarto, entonces... Un mandato. Son mandatos, exacto, muy bien. Y eso sería otra función del lenguaje. Y si, por ejemplo, yo quiero recitar poemas porque a mí me encanta recitar, o decir mensajes bonitos, bellos, esa es otra función del lenguaje. Y si yo quiero mantener una simple conversación, es de hola, chao, ¿cómo estás? Otra función también. Vamos a conocer entonces cada una de estas. Primera función del lenguaje viene a ser la representativa o referencial. Mira, aquí está, esta de aquí, número 1. Es bien fácil, mira, esta solamente lo único que hace es informarte de acuerdo a lo que pasa en la realidad, nada más. Por ejemplo, el presidente Sagasti nos dice, se investigarán a personas que fueron vacunadas. Nos está informando nada más, eso es todo, esa es la función. Yo voy a decir, esta oración que está en el recuadro verde tiene función representativa o referencial. O si yo digo, por ejemplo, Arequipa es conocida como la ciudad blanca. Solo estoy informando, me baso en la realidad también, función representativa o referencial. O si decimos, señora, su hijo se ha esforzado toda la semana. Solo te estoy informando, la profesora, la mamá, así que igual, representativo o referencial, ¿no? En el caso, chicos, de, por ejemplo, si decimos, quisiera comer helado, o tomar helado, perdón, también es representativa, no, porque ya estás diciendo quisiera, esa ya es otra función. Si tú dices quisiera, ojalá, me gustaría, esa no va en representativo referencial. Y acá nosotros somos objetivos en esta función. Un ejemplo de función representativa en oración, ¿cuál sería
Andía. Un ejemplo Un de ejemplo. esta función. ¿Mm? ¿Cómo dices Andía? Puedes Se han informarnos de lo que tú confirmado, quieras. ¿Se han se han confirmado? confirmado millones de casos del COVID-19. Ya, por ejemplo, nos está informando nada más, representativo referencial, ¿no? Patricia Alcaciwincha, ejemplo. Patricia. Kiara nos dice, ayer llovió toda la noche. Está bien, Kiara, nos está informando nada más. Patricia. ¿No está? Ya no está. Siguiente, Yeshua Palomino. Yeshua. Tampoco está para poder sacarlo de... A ver, Amiara dice, hoy habrá luna llena. Muy bien. Hoy habrá luna llena. Nos está informando nada más. Alaira Rotoma, ejemplo. Lionel Messi será nombrado el mejor jugador del año. Ya nos estás informando nada más. Bien, ese es representativo referencial entonces. Luego dice Romina, el tío de Pedro se operará. Muy bien, Romina. En el caso de emotivo expresiva o sintomática, así también se le dice esta función, aquí como su nombre dice expresiva, nos expresamos lo que nosotros sentimos. Nuestras ideas, pensamientos. Por ejemplo, yo amo. Ya dije yo amo, ya eso es algo personal, no es subjetivo. Quiere decir que esta función es expresiva o emotiva. Si yo digo quisiera ya de frente expresivo o emotivo, porque es algo que tú quisieras como personalmente, no es algo objetivo, sino es tu deseo. Quisiera conocer el volcán Misti. Entonces decimos, estas dos oraciones que vemos aquí tienen función expresiva o emotiva. Luego dice Mayra, ojalá que todos los peruanos se vacunen. Nos vacunemos, dirás Mayra, porque tú también eres peruana, ¿no, Mayra? No. Pero profesora, todavía no hay vacuna para niños. Eso Tú eres niña, Mayra. ¿Qué edad tienes, Mayra? Hay vacuna para niños, profe. preadolescente todavía. ¿Qué edad tienen, chicos? Todavía ustedes? no. 13 este año cumplí. Ya son pubertos ya entonces. Pues. Son pubertos, ya no son niños. Ya. Y a los que tienen 14 aún más, ¿ves? Están entrando a la adolescencia ya. Y sí, ¿no? Para los niños no se ha dado una fecha, ¿no? Ni están dentro de las fases para vacunar. Luego dice, ojalá ya también es función expresiva, ¿no? Logremos vacunarnos todos los peruanos. Ojalá. Ejemplo, por favor, le preguntamos a David Luis Rojas. David, ejemplo de esta función, ¿cuál podría ser, David? A ver, algo que a ti te guste, porque es personal, ¿no? ¿Qué dices, David? Madeleine dice, me gusta caminar por la playa. Muy bien, Madeleine. Ya, no está David. Bien. Recuerden que hay una nota de participación también. Fabián Quispe Perales. ¿Qué oración me puedes dar tú, Fabián? Estoy muy molesto contigo. ¿Conmigo? Muy bien, Fabián. Esa es un ejemplo también, ¿no? De función expresiva o emotiva. Extraño ir a la piscina, dice Amiara. Ya, muy bien, Amiara. Ya van a volver ya, pronto. Pasamos al siguiente. En el caso de la función conativa o apelativa, se cortó, ¿no, chicos? Se quitó, ¿no? Otra vez. Y ahí está. Aquí lo que hacemos es dar órdenes. No es aquella función que expresa una orden, mandato, o también puede ser súplica cuando decimos, por favor, llévame al cine. Ese por favor ya le está dando ahí el tonito de súplica. Entonces, es función conativa. Lee el ejemplo, por favor, Kiara, el primer ejemplo. Mesera, me trae un pollo a la brasa, por favor. Ya le estás pidiendo algo, ya es una orden, le pides. Es de función conativa, entonces. Siguiente, lees, por favor, Amiara. ¿Cuánto está la mensualidad del colegio? Ya. Esta pregunta que estás haciendo
tú, a pesar de que preguntes, esperas una respuesta. Prácticamente le estás diciendo responden, ¿no? Esperas una respuesta. Así que este tipo de preguntas también pueden ser función conativa o apelativa. Luego, Madeleine, lees el último, por favor. Policía, háganme caso, vengo a hacer una denuncia. Está diciendo, hágame caso. Monago me dice, también es exhortativa, ¿no? Y sí, también le podemos decir exhortativa. Entonces, todas las órdenes que tú des o las súplicas, mandatos, función exhortativa o conativa o apelativa. Hasta ahí. A ver, yo voy a hacer una oración y vas a decir qué función es, ¿ya? Si yo digo, la próxima semana habrá examen sorpresa. ¿Qué función es? ¿Qué función de las que hemos trabajado ya? Informativa. Ya estamos por ahí, informativa, ¿no? O Referencial. representativa o Porque es referencial. formando. Muy bien, es lo mismo lo que han dicho, está bien. Otro, si yo digo, por ejemplo, Arotoma, báñese, ¿qué función sería? Conativa. Conativa o apelativa. Y por último, si yo digo, en la esquina están regalando tuppers, ¿qué sería? Informativa. Muy bien, Referencial. referencial o informativa o representativa, que es lo mismo. Hasta aquí, chicos, vamos a poner entonces como subtítulo funciones del lenguaje. Subtítulo funciones del lenguaje. ¿Qué hora tenemos? Ya nos quedan 2 minutos. Vamos a copiar solamente la primera función y la próxima clase continuamos, ¿ya? Funciones del lenguaje y colocas como primera función representativa o referencial. Mis, ¿qué copio ahí? Ahí puedes ponerlo, puedes poner un ejemplo. Puedes poner si investigarán a personas que fueron vacunadas o puedes colocarlo al costadito si deseas, ¿no? Es aquella función que informa. Algo que te haga recordar, para que cuando repases ya te sea más sencillo. Puede ser un ejemplo o puedes poner la definición. ¿Listo? Ya, entonces vas terminando y ahí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a terminar entonces todas las funciones y vamos a ir avanzando también en el libro. Y así que ven preparados. ¿Terminaron de copiar, chicos, ya para poder dejar de compartir? Sí, profesor. ¿Conativa? ¿Cómo dices? ¿Era conativa o apelativa? La primera función que les he pedido que copien ha sido representativo referencial. Esta que está aquí. Esta. Si ya terminaron de copiar, ya se pueden retirar, chicos. Nos vemos la próxima clase para continuar con las funciones. Ya, profe. Cuídense, chao, chao. No, Chao, profesora. chicos. Chao, cuídense. Cuídese.